El Ecuador se está yendo al desastre. Durante los años 97 al 99, el Ecuador utilizaba todavía el sucre y la moneda empezó con una devaluación supremamente agresiva. Y los precios empezaban a cambiar, ya no se cambiaban cada 3 o 4 meses, se cambiaban ya cada mes, luego cada 2 semanas, luego cada semana y luego pasaron a ser diarios. Que el modelo de negocio estaba lentamente ligada a la crisis del país. O sea, al país le iba mal, a nosotros nos iba bien. Suena cruel el asunto, pero era verdad. Esa es la razón. Nunca he sentido un dolor tan grande por un pedido. Esa sensación es, este pedido sí me ha costado algo más que sangre, sudor y lágrimas. El dolor va inherente a un pedido, ¿se imaginas? Es directamente proporcional. Y no sé si fue la impresión de la chica de verle, o sea, este man está loco, o cree mucho en su producto, pero me lo compró. Claro. Y dice, bueno, Steve Jobs era un genio. Sí, pero Steve Jobs no hubiese empatado en la cultura de la compañía que tengo hoy. No empata. Pero hubiese sido un crack en la que trabajaba antes. Hay gente que es talentosísima y su carácter es un desastre. Uno dice, sí, pero en esas compañías empata. En esas. Pero hay otras compañías que no es lo importante solamente el éxito, sino el cómo logras. Las cadenas son excelentes negociadores. Porque es contigo o sin ti. Ellos van a hacer negocio. No eres alguien clave. Así seas la Coca-Cola, pueden prescindir de ti. De todo eres prescindible en una cadena. Me dijeron, ven, ni para ti ni para mí, no sé, 20 y pico %. Y hacía mis cálculos, pues con 20 y pico % me quedo con el 12 de margen. Es que con el 12 tengo que pagar las nóminas de 22 empleados. No me salían las cuentas. Este podcast llega gracias a El Gauchito Artesanal. Hola genuinos, bienvenidos a otro episodio de Vendedor Genuino Podcast. Los saluda su amigo Jordano Hernández y en esta oportunidad les traigo una historia de superación personal con Miguel Viniegra, gerente general de Plastic Caucho. Nos va a contar cómo pasó del emprendimiento al mundo corporativo, incluso firmando su contrato en una servilleta en un restaurante. Alucinante historia que nos va a dejar muchos aprendizajes para crecer en nuestra carrera profesional. Sin más que decir, te veo en el episodio. Bienvenido Miguel, muchas gracias por compartir acá con la familia de Vendedor Genuino, es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias Jordano por la invitación y espero que la pasemos muy bien. Vamos a pasar la de rompe. Cuéntame Miguel, ¿cómo inicias en el mundo empresarial, en el mundo corporativo? Yo te había comentado, yo comencé al revés que casi todo lo que viene en este programa. Yo comencé emprendiendo y luego terminé siendo, digamos, un ejecutivo. Yo comencé mi carrera universitaria en el año 97. ¿Ya? O sea, ya pasó hace un tiempo, soy bastante mayor que vos, como verás. Y al primer año, al terminar el primer año, mi padre nos llama a mi hermano y a mí. Somos 5 hermanos. Mi hermano siguiente, Salvador, me lleva 3 años. Y nos dice, oye, la principal cadena de supermercados del país está buscando a alguien que les ayude con una investigación de unos productos que van a traer de Estados Unidos. Me dicen a ver si os interesa que os presentéis. Claro. Entonces fuimos mi hermano y yo. Dijimos, bueno, a ver de qué se trata. Entonces, claro, nos atendió la gerencia de compras de la principal cadena de supermercados del país. Si bien mi padre era muy amigo de ellos, al final sigue siendo una gran empresa. Sí. Y nos explicaron el proyecto. El proyecto era bien interesante porque había 2 líneas de negocio. Ellos importaban unos cakes que eran unos ultracongelados. Y estos cakes eran bien particulares. Se hacían en Chicago. Yeah. Se metían en unos contenedores con una temperatura de menos 20 grados bajo cero. Yeah. Se trasladaban a Ecuador, que es donde yo vivía. Llegaban a los centros de distribución de esta cadena. Y en menos de 48 horas se ponían en los supermercados. Una vez que los sacaban a los puntos de venta, claro, el producto estaba fresco. Como si lo hubiesen horneado a la vuelta, atrás en la cocina. Y era algo supremamente novedoso. Es una marca americana. Y nunca habíamos visto algo así. Y ellos habían comenzado con esta marca. Y nos dijeron, oye, necesitamos que nos revisen cómo van las tiendas. Está bien colocado el producto. Nos dieron unos planogramas muy, muy interesantes de que las zanahorias tenían que ir a la derecha, el chocolate tenía que ir a la izquierda, porque había un giro que el consumidor tenía que dar a las mesas. Finalmente uno dice, bueno, si tú quieres que le ponga las naranjas a la izquierda y los verdes a la derecha, yo le pongo a la izquierda al uno y a la derecha al otro. Yo le estoy dando la vuelta a la mesa a la vez que usted quiera. Y claro, recorrí todos los locales de esta cadena. Estaban no en todos los puntos de venta porque eran productos muy costosos. Y nos especializamos en ver fuerzas de stock, planogramas, cómo colocar los cakes, revisar las fechas de caducidad, porque si bien el producto durante todo el proceso no corría fecha de caducidad, una vez que se sacaba de la última refrigeración para poner en mesa, ahí sí, y no estaban refrigerados en mesa. O sea, es como un cake recién hecho. Era una cosa sensacional.
Y luego teníamos otra línea que era una línea de mermeladas, súper grande en Estados Unidos, era la segunda marca más grande en Estados Unidos. Y teníamos que ver qué productos le servían al consumidor ecuatoriano. Entonces, claro, la crema de maní en Ecuador no pegaba. Y claro, cuáles eran las frutas que más consumían. Y fuimos analizando qué productos le servían. Entonces, bueno, los primeros informes nos pegaron unas buenas jaladas de orejas. Nos dijeron que estaba mal, o sea, los reportes eran mal hechos, estaban desordenados. Y me acuerdo que reportábamos a dos partes, a la cadena, por un lado, pero también a las dos empresas en Estados Unidos. Y me acuerdo que llegó el representante de una de las empresas, bueno, se acordó de nosotros, de nuestra madre, nos dijo, o sea, esto es imposible, no pueden presentar un informe así. Y ya nos dijimos, bueno, no hay problema, le arreglamos el informe. Y empezamos a hacer informes realmente muy, muy bien hechos. Y a los 3 o 4 meses, la verdad que los informes se convirtieron en el estándar de la cadena. Pero tú estabas en la universidad en ese momento. Yo estaba en la universidad. De hecho, acabando el primer año, como esto era un proyecto, y vimos que funcionaba, yo le dije a mi padre, oye, yo me paso a estudiar de noche. Entonces mi padre dice, ¿pero cómo vas a hacer? Yo trabajo todo el día y en la noche me pongo a estudiar. Hago la misma carrera, termino en los mismos 4 años, pero me parece interesante. Mi hermano hizo exactamente lo mismo. Los dos estudiamos en la misma universidad. Todos nos llevamos 3 años de diferencia. Yo estaba en el primer año y Álvaro estaba en el cuarto. Y así comenzamos. No se me hizo complejo compaginar las dos cosas. Una es, me apasionaba estudiar. Sí. O sea, de poner los codos y quedarme hasta la madrugada todos los días de la universidad. O sea, era algo que disfrutaba hacer, encantaba mi carrera y adicionalmente me gustaba el trabajo que estaba haciendo, que pensé inicialmente que era por un tema puntual, momentáneo. Y en el camino, como fueron funcionando este negocio o este trabajo que le prestábamos a la cadena, nos dijeron, oye, estamos teniendo un problema. El Ecuador se está yendo al desastre. Durante los años 97 al 99, el Ecuador utilizaba todavía el sucre. Y la moneda empezó con una devaluación supremamente agresiva. Y los precios empezaban a cambiar, ya no se cambiaban cada 3 o 4 meses, se cambiaban ya cada mes, luego cada 2 semanas, luego cada semana, y luego pasaron a ser diarios. Entonces esta misma gerencia nos dijo, oigan, ¿ustedes pueden hacer unos reportes de variaciones de precios de nuestros competidores? Yo estaba pensando a ver qué responder y mi hermano dijo, sí. Sí, no, sí podemos. Sí. Seguro podemos. Y dice, ¿y en cuántos días creen que los pueden hacer? Pues me quedé pensando igual a ver qué responder. Y mi hermano dijo, en 2 días. Sí, en 2 días, pues entregamos en 2 días. Sí. No hay ningún problema en 2 días. Pues dijo, listo, esta es una lista. Eran 200 productos que teníamos que conseguir los precios de los principales competidores de esta cadena. Entonces, bueno, salgo de la reunión y digo, oye, ¿y qué has pensado? Y dice, no tengo idea. O sea, tenemos que pensar cómo vamos a conseguir los 200 precios de los 2 competidores que tiene esta cadena y tenemos 2 días para hacerlo. Digo, no tienes ninguna idea. No tengo ninguna. O sea, de aquí salimos y hay que pensar qué vamos a hacer. Digo, o sea, no hay forma más arriesgada de tomar un proyecto que lo que acabas de hacer. Y además hemos llegado aquí porque papá nos dijo, oye, venir, presentaros. Claro. No hacía falta meterse en un lío ni meter a la familia en un lío. Y dijo, dale. Entonces, bueno, llegamos a la casa. Mi hermano siempre ha sido supremamente lanzado para estos temas. Y me dijo, mira, esto es de sentido común. Cogí una grabadora que teníamos en casa. Esas grabadoras antiguas, bueno, ni tan antiguas, eran los chiquiticas que tienen los caseros pequeños. Y me dijo, verás, tú entras, te pones en la solapa la grabadora en el bolsillo y tú como si fueses loquito. Vas a leer todas las perchas. ¿Y cómo sabes los productos? Si va a tener que sacar una lista, nos van a tomar. Y sabíamos que en las cadenas no se podían tomar precios. De hecho, te tomaban precios, llegaba el guardia, te sacaba una foto de la cédula, que es el DNI, y no te volvían a dejar entrar en el supermercado. Y además, nuestro apellido era muy conocido en Ecuador, como para que además me fichen en un supermercado como el que estaba sacando los datos. Entonces me dijo, como no sabemos todos los productos, tú léete toda la percha. Digo, ¿tú has visto lo que tiene un lineal de un supermercado? Son 20 metros, son 2 caras. ¿Cómo le voy a hacer? Tú dale. Y luego ya vemos qué hacemos y cuánto salen. Y yo, para mis eventos, ya, listo, ya lo hago.
Pero luego te has puesto a pensar cuántas horas de grabación vamos a tener que revisar para intentar llegarle a 2 horas. Me dijo, no, pero ya luego lo pensamos. Digo, o sea, el nivel de intentar hacer en el andar, claro, me descuadraba. Yo soy muy de frente a mi hermano. Yo soy súper esquematizado de, claro. se tiene que comenzar así, este es el plan, vamos a ejecutar. Y mi hermano es todo el, no, ya vamos. Entonces, nos llevamos muy bien. Y así arrancamos. Literalmente entramos por las perchas y eras como el loquito, ibas con el coche, ibas sin coger nada, ¿no? Claro. La leche de 1 litro, la lechera 2.50 afiliado, 2.30 no afiliado. Y papá, así toda. ¿No? Salíamos, íbamos al coche. Tú, sí tú vas a ser mi siguiente entrevista. La razón es porque cuando iniciemos a trabajar con tu marca personal comenzaremos desde lo más importante, tu propósito y tu esencia. Con mi metodología de coaching con programación neurolingüística descubriremos lo que realmente te mueve y tus fortalezas principales para comunicárselas al mundo de manera correcta. Y no solamente te dejo ahí, vamos a grabar una entrevista profesional juntos donde vamos a sacar lo mejor de ti para que puedas generar contenido de alto impacto y subirlo a tus redes sociales. Si quieres más información, en la descripción del video. Y en el coche, mi hermano ponía la grabadora. Y decía, bueno, ponlo, porque era la misma grabadora. Llevábamos 200 pilas, porque no te imaginas, se acababan las baterías claro, en 2 patadas. Claro. Y luego, bueno, ya ibas grabando y luego lo poníamos en play y teníamos que ir anotando a mano. No, porque no había una laptop, teníamos que ir a casa a nuestra desktop y en esa desktop sacar la información que luego imprimíamos y entregábamos en físico. La cuestión es que el primer informe que entregamos se entregó en 2 días. Y entregamos las listas de información. Y Carlos dijo, oye, qué buen trabajo. ¿Podemos seguir haciendo? Mi hermano dijo, ya ni siquiera pregunté. Ya dijo, ya se dijo que sí, ya no voy a responder. Este va a ser claramente la actividad. Entonces ellos nos dijeron, mira, el tema de los supermercados, lo que estáis haciendo de las mermeladas y los pasteles tienen un problema. Y es que con la devaluación de la moneda, el precio de estos productos están saliendo totalmente fuera de control. Y es muy probable que no los podamos seguir atendiendo. Manéjenos todas las variaciones de precios de la competencia, porque con esas variaciones nosotros tenemos que modificar precios. El mercado tiene que modificarse de acuerdo a la devaluación más el precio de los proveedores, pero por ninguna circunstancia podemos estar por encima de una banda, que es la de la competencia. Entonces, ellos tenían los precios de sus proveedores, revisaban las listas que le dábamos nosotros y con esos definían sus precios. Una herramienta poderosa, ¿no? En ese tiempo, sobre todo, que la información no era tan cruzada ni tan compartida. Claro, entonces íbamos rotando, entonces entrábamos, comenzamos por la zona sur de la ciudad, luego pasamos al centro de la ciudad, luego pasamos al norte, para no pasar siempre en el mismo supermercado con el mismo coche, para ser menos sospechosos. Y claro, luego ya pasamos de las ciudades a pasar a las siguientes ciudades más cercanas. Entonces ya no era Quito, era La Tacunga, era Ambato, era Riobamba. Se expandió el servicio. No, el servicio en Ecuador son los mismos en las cadenas. No importa en qué lugar caigas, es el mismo. Pero en cambio, si ya vas muchas veces al supermercado, van a saber quién eres. Ah, ya te ibas a otro para entonces, que no sospechen. Tienes que saltarte los supermercados, pero ya cuando te saltas todos los supermercados, es ¿a dónde vamos? Pues nada, sáltate a la siguiente ciudad, porque no hay otra opción. Y al final ellos nos dijeron, miren, no tiene sentido que trabajen bajo lo que están haciendo ahora dentro de la compañía. Y dicen, ¿por qué no montan un negocio de análisis de precios? Y claro, salimos de esa reunión, entregamos el informe y el Álvaro dijo, tiene razón, y podemos vender este servicio a otras empresas. Y le digo, bueno, ¿a quién se te ocurre? Me dice farmacias. Ajá. Hagamos lo mismo con farmacias. Y le dije, ya, dale. Entonces me acuerdo que esa noche llegamos a casa, yo me puse a hacer el diseño de la empresa que se llamaba Ben Control. Mi hermano en la mañana estaba pensando, bueno, ¿qué cadenas vamos a hacer? ¿Cómo vamos a averiguar? ¿Qué productos vamos a preguntar? Claro. Porque no es lo mismo llegar al farmacéutico y decir, oye, dame cuánto cuesta 50 medicinas cuando vas a la percha y lees un lineal. Dice, no, o sea, aquí hay que ir por barrido. O sea, entras farmacia y vas sacando todos los medicamentos por cuadras. Y dije, ya somos 2. Lo peor que nos va a pasar es que nos digan que no. Al final cerramos 2 acuerdos. Una con la principal cadena de farmacias del país y la principal cadena de supermercados. Y eso lo hicimos durante el año 98, el 99 y el 2000. Pero en el 2000 hay un cambio bien drástico. Ecuador decide tomar como moneda nacional, creo que es el 9 de enero, no estoy seguro, del 2000 se declara el dólar como moneda oficial. Claro. Y desaparece el sucre.
Y dice, bueno, ¿cómo seguirían las variaciones? El tema es que llegó el dólar y ya no hubo variaciones. La inflación se tumbó de golpe, las variaciones eran mínimas. Wow. Sí hubo una variación inicial entre la corrección monetaria que se genera de pasar un sucre que llegó a $1.25,000 sucres a la corrección automática. Esos primeros 3-4 meses tuvieron variaciones, pero los siguientes 8 ya no cambió nada. Y ya no tenía sentido su existencia. Cero. O sea, es como que el modelo de negocio estaba lentamente legada a la crisis del país. O sea, si al país le iba mal, a nosotros nos iba bien. Suena cruel el asunto, pero era verdad. Esa es la razón. Y claro, esta cosa ya no funcionaba. Me dijo, bueno, hablamos con Álvaro y dije, oye, esto no va caminando. Y me dijo, yo tengo una muy buena propuesta de trabajo. Le dije, tómala, no pierdas la oportunidad. ¿Tu hermano? Mi hermano Álvaro, sí. Y dije, tómala. Y esa fue la principal empresa de distribución de fósforos del Ecuador como gerente comercial, muy temprano. Y claro, yo seguí con el negocio unos pocos meses, pero en el camino yo tenía otro hermano, que es mi segundo hermano mayor, que él tenía un negocio de importación de productos de higiene, alimentación y belleza. Y era bien interesante porque todos los productos que él importaba, no eran tan amplia la variedad de productos, pero sí tenía muy buenos productos, muy buenos productos. Y yo con el tiempo había logrado conseguir, por diferentes análisis de investigación de mercado que hacíamos, conocer a todas las gerencias de compras. Yeah. Entonces conocía la gerencia de compras de la que me contrató y de la que no me había contratado. Conocía a la de farmacias que me contrató y a la que no me había contratado. Dije, yo conozco muy bien. Mi padre era muy conocido en el medio, entonces más o menos el apellido ya se conocía bastante bien. Le dije, mira, hagamos una cosa. Yo hay ciertos productos que he ido viendo en las investigaciones de mercado que nos puede servir en este negocio, que te he ido comentando, pero me interesaría más bien participar. Entonces llegamos a un acuerdo. Mi acuerdo era bien sencillo. Durante 4 años no te cobro $1 de sueldo. 0, no cobro nada. Yeah. A cambio de un porcentaje importante de las acciones. Y mi hermano dijo, bien, mi hermano es financiero puro, de comercial muy poco. O sea, es como en límites tiende a 0, o sea, la X tiende a 0. O sea, es casi nada. Y bueno, pues así arrancamos. Y arranqué realmente en el año 2000, ya con el dólar presente. Y en ese camino de comenzar con esta empresa, que fue muy interesante porque traíamos productos, como te digo, higiene, alimentación y belleza, había un producto muy particular, que en Ecuador eran los primeros depilatorios. Ya. Yeah. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo vendes los depilatorios? ¿No? Entonces nos suena que, digamos, el vendedor en este caso le venda un depilatorio a una jefa de compras mujer siendo hombre. Yo en todas las visitas me depilé los brazos, eso sí te puedo asegurar. No hubo una sola visita donde no me había depilado. Ya me acabé este brazo, pasé este brazo, pero les explicaba y no duele. Dolía horrores, no te imaginas. O sea, el poder mental antes de una presentación era clave. Decir, no te va a doler, no te va a doler. Sí dolía, y dolía harto. Pero la cuestión era vender que el producto no dolía. Y claro, fuimos la primera marca realmente entrar con una línea completa de productos de depilación. Y el modelo era yo. Claro. Pero logramos introducir y nos fue muy bien con esa línea de negocio. Una línea que, digamos, había la costumbre de depilarse en ese momento con cuchilla, que no era lo adecuado, y comenzar tanto con bandas depilatorias como con cremas. Y es anecdótico porque una vez teníamos unas bandas que eran unas bandas faciales. Yeah. Y mi hermano me decía de chiste en chiste, bueno, harás lo de los brazos, pero lo de la cara no creo que se te ocurra la brillante idea de hacerlo. Y me acuerdo que en una reunión con una cadena de farmacias me dicen, oye, ¿cómo funcionan las de la cara? Bueno, siempre hay un bruto para todo y yo fui ese. Entonces, bueno, no se me ocurrió más la brillante idea. Bueno, yo siempre iba afeitado, por si acaso no es que iba así, me depilé, no soy tan salvaje. Y bueno, decidí hacerlo en vivo y en directo con uno de mis laterales. Nunca he sentido un dolor tan grande por un pedido. O sea, esa sensación es, este pedido sí me ha costado algo más que sangre, sudor y lágrimas. El dolor va inherente a un pedido, ¿se imaginas? Es directamente proporcional. Y no sé si fue la impresión de la chica de verle, o sea, este man está loco, o cree mucho en su producto, pero me lo compró. Claro. Llegué a la casa. Ya a las 2 horas que llegué a la casa de mis padres, seguía viviendo con mis padres.
Y mi madre me dice, oye, ¿qué te pasó en la cara? Digo, no me preguntes. Lo que sí es que una vez hecho una venta que tenía que hacer, me tuve que ir para que no me vea que se me puso rojo. Pero claro, ya cuando iba llegando a la casa, mi sensación de que me habían pegado un golpe entre los dientes y la nariz era evidente, o sea, era evidente. Y de esas tengo un montón de historias particulares. Pero bueno, esa fue una de las líneas que fue muy exitosa. Y había un producto muy particular que a mí me interesaba. Dentro de las variaciones de precios, en Ecuador comenzaba a tener mucha fuerza el aceite de oliva. Ajá. El aceite de oliva es un negocio bien complejo. Uno piensa que es comprar un producto en origen, traerlo y venderlo. El aceite de oliva entre los años 2000, 2007, que es hasta que yo estuve en el proyecto, se compraba por futuros. Es decir, tú compras un litraje o un tonelaje equivalente a lo que vas a comprar, de lo que quieres en litros, pero no sabes el precio, porque eso depende de la cosecha. Si la cosecha es abundante, pues el precio cae, y si la cosecha es escasa, el precio sube. Qué curioso. Pero necesitas de alguna forma asegurar el volumen, porque el aceite de oliva, sobre todo el extra virgen, tiene una cantidad limitada de producción, claro, que se va agrandando la Comunidad Europea dependiendo de lo que requiera y cada país autoriza. Y lo conocía muy bien porque cuando hacía los estudios de mercado solo había una marca importante de aceite de oliva, era española, y había una italiana, pero que era muy chiquita. Y realmente el mercado era el 93% de estos gallos, y la italiana vendía algo muy poquito, y el aceite era muy malo, además el que vendían, del de esta marca. El otro, aparte que tenía mucha fuerza, era muy, muy bueno. Y en mi casa, bueno, nosotros somos españoles de nacimiento, y mi padre conocía mucho aceite de oliva, y tuve la posibilidad de viajar a Barcelona a la alimentaria. Y en la alimentaria conocí una marca de aceite de oliva maravillosa, maravillosa. Tiene un nivel de calidad excepcional, habían entrado en China ya en ese momento, hicimos las pruebas que teníamos que hacer, llevé el producto a las cadenas para ver si gustaba el producto, fue una sensación, tenía un empaque maravilloso, maravilloso, o sea, cuando llegas a la percha, decía cómo convences a un consumidor, y la parte clave de entender a un consumidor es cuando se para en una percha, cuando tomas los precios, ves quién se queda en una percha y quién no. Claro. Y quién se fija en el precio porque ya tomó la decisión de, oye, me gustó, veamos cuánto cuesta. Entonces ya te fijabas, necesito que alguien se pare en una percha y me diga, oye, qué bonito, veamos qué se trata. Y este producto sí lo tenía. Tenía un empaque sensacional. Y llegamos a un acuerdo. Me acuerdo, hicimos todo el tema de registros sanitarios. En la empresa, digamos, me tocaba hacer de todo. O sea, era el etiquetador, el perchador, el chofer. Digamos, terminamos siendo bastantes personas de la compañía, pero inicialmente haces de todo. De todo. Claro. Es de todo. O sea, aprendí a hacer registros sanitarios, o sea, hacer todo el papeleo, que es bien complejo. Todo eso a la par, ¿no? Porque era prácticamente, habías comprado parte de la empresa. No la había comprado, la estaba comprando. Con tus 4 años de trabajo. O sea, todavía no los compraba, claro. No tenía nada más que una buena voluntad. Y sí, la enorme ventaja de vivir con mis padres. Que claro. Mis padres me mantenían, que no claro. Es un tema menor. Claro. O sea, que tu padre te dé de comer, que te dé de vestir, que te pague la universidad y que además no aportes en nada. Claro. Y claro, ya fuimos viendo con ese tema y el negocio se fue haciendo interesante hasta que esta línea de negocio fue casi el 30% de los ingresos de la compañía. Fuerte. Supremamente importante. Lo que sí es que los negocios, o ese negocio en particular, tenía un margen muy chiquito. Entonces yo les propuse hagamos una gran campaña agresiva a supermercados mediante promociones y hagamos que esto tenga un lineal más grande. Y la única forma de tener lineales más grandes es generando más volumen y que la cadena tenga más margen. Hay un indicador entre lo que te deja el rendimiento por cada centímetro cuadrado de la percha. Entonces va muy relacionado entre el costo con el que ellos compran y el precio al que pueden vender. Entonces mi precio era menor, su margen era mayor. Si empujamos mediante promociones y que la gente pudiese probar, entonces teníamos una muy buena oportunidad de negocio de que en el mediano plazo se convirtiese, si bien no ser la primera porque era muy complejo, sí tener un peso importante en cadenas. Claro. Y así fue. Entonces dije, bueno, oye, no arriesguemos con esta cantidad, hagamos una cantidad realmente grande. Y eso me acuerdo que entre, digamos, sueño y sueño que tenía, lo decidí entre el 2004 y 2005, hablé con mi hermano, me dijo, estamos de acuerdo,
¿dónde conseguimos el dinero? Y dije, que una parte del financiamiento bancario, el financiamiento en Ecuador era muy caro, era 16, 17% de tasa en dólares, pero igual necesitábamos capital de trabajo. Claro. Y había que tenemos una línea de crédito, digamos, lo suficientemente interesante para mantener el negocio, pero no es que fuese excepcional. Y la otra, dije, es cuestión de velocidad de rotación de inventario. ¿Qué tan rápido pueden llegar esos contenedores y podemos sacar esos contenedores y luego aguantarte los 90 días de cobro de la cadena? Claro. Porque ahora tú tienes la opción de factoring, que es tú vendes las facturas, tienes una angustia de dinero y al menos recibes menos una tasa de descuento, recibes el dinero. Cuando yo comencé con el negocio no había esa particularidad. Entonces tenías que aguantar el pagar el origen, traer el inventario y luego aguantarle a la cadena. Claro, entonces tienes un flujo de 6-7 meses ahí clavado. Entonces dije, bueno, hablé con el proveedor en España y dije, yo necesito 60 días. Porque si no, esta vaina no va a caminar, no va a funcionar. Que en 60 días esté todo acá en Perú. No, lo que acordamos es, dame crédito 60 días. Yo necesito que el flujo sea, digamos, sea continuo, pero no de golpe, porque ni siquiera teníamos capacidad de bodega. Claro. Yo necesitaba recibir una mercadería, necesitaba despacharla para recibir el siguiente. Sí. Y luego necesitaba que esa mercadería en el punto de venta rote para poder meterlo. Entonces era una especie como de puzzle exacto donde no podía fallar nada. Y el volumen en efecto se fue dando. Y se me juntan dos problemas bien gordos. Entre el año 2014 y el año 2006 se generan, digamos, una disminución considerable de la, digamos, de la cosecha de aceite, para generar aceite de oliva. Y los precios se van al cielo. O sea, suben, entre ese periodo, alrededor del 38% subió el costo. ¿Y tu costo se fue? No solo el costo, sino que además mis cuentas por pagar eran en euros. Entonces yo tenía una exposición cambiaria adicional. Y es que en ese mismo periodo, el euro trepa 17% sobre el dólar. Entonces mi costo ponderado entre los dos finalmente llegó a ser como el 43%. Y claro, se fueron achicando los márgenes. Yo tenía las promociones y ya dije un rato a mi hermano, decía, oye, estoy haciendo un flujo y por cada botella que vendemos vamos a perder plata. Necesito sentarme con las cadenas y empezar a negociar precios. Entonces, claro, me fui, hice la primera ronda, les expliqué, mire, España está en esta situación, el euro está en esta situación, yo necesito subir los precios, no es por ganar más, es que no me da. Las cadenas son excelentes negociadores, porque es contigo, sin ti, ellos van a hacer negocio, no eres alguien clave. Así seas la Coca-Cola, pueden prescindir de ti. De todo eres prescindible en una cadena. Me dijeron, ven, ni para ti ni para mí, no sé, 20 y pico %. Yo hacía mis cálculos, pues con 20 y pico % me quedo con el 12 de margen. Es que con el 12 tengo que pagar las nóminas de 22 empleados. No me salían las cuentas. Entonces, bueno, regresé y le dije, mira, este es el incremento inicial, necesito seguir sacando, y luego volver a sentarme a negociar nuevamente con la cadena. Y así ir haciendo poco a poco. Pero claro, vas viendo cómo la caja se achica, y se seca. Y yo me acuerdo, yo con mi esposa, que es, bueno, actualmente mi esposa, en ese momento era mi novia, llevamos 7 años de novios. Y yo le dije a la que es mi esposa ahora, dije, mira, cuando yo vea las cosas de que este negocio va a llegar a una cifra, dije, un valor en millones de dólares específico, nos casamos. No hay vuelta a quedar. Y lo tenía clarito, sabía en qué año podíamos llegar. Tenía claro que el 2007 íbamos a llegar a esa cifra de millones de dólares que tenía en mente. Le pedí la mano. Y ya teníamos todo programado. Esto era el primero de julio del año 2006. Y claro, nos van llegando los mensajes, pero así previos a la boda, yo no dije nada a mi esposa, y tú veías que las cotizaciones pasaban de ser el litro de 1.08, 1.28, 1.38, 1.48. Digo, a ver, esto es inmanejable. Pero esto fue, de hecho, en momentos muy cercanos a mi boda. Y me acuerdo, hablé con papá y me dijo, todo en la vida se arregla, todo. No sé cómo, pero todo se arregla. Mi padre quebró 3 veces en su vida. Siempre fue muy luchador y la verdad es que siempre logró salir adelante. Entonces, y siempre tenía una calma asombrosa, eso de nunca perder los papeles, siempre mantenerse calmo en la situación más compleja de la vida.
Nunca lo llegué a entender cómo lo lograba. Yo no tengo ese maravilloso perfil que tenía papá. Y a los pocos meses que nos casamos con Michelle, me acuerdo que fue a la casa de mi padre y dije, si no cerramos, no solo que pierdo lo que ya tenemos, es que me voy a quedar sin nada las próximas 2 generaciones. Y mi hermano Enrique dijo, oye, mira, esto no funciona, yo prefiero abrirme. Y claro, esa imprudencia entre la emoción de yo puedo convertirme en un superhéroe y manejar todo solo, la inocencia de la falta de experiencia, la juventud mezclada, el ímpetu, dije, yo me hago cargo de todo y me hice cargo de todo el desastre. Esa fue la realidad. A los 4 meses de estar casado con mi mujer, tocó despedir empleados, fue una negociación compleja porque tenía una relación personal con ellos fantástica, o sea, es maravillosa como personas. Y claro, vender, por ejemplo, vender el producto está bien, pero vender los muebles de tu oficina, vender tu laptop, vender la silla donde te sientes a trabajar, vender las pallets donde poníamos el producto, la transpaleta que es donde llevábamos las cajas, y cerrar la puerta de la bodega. Son cosas que uno le dice, ¿qué te queda marcado en la vida? Yo tengo esas imágenes súper marcadas. Me acuerdo que cuando cerramos la puerta de la bodega, nos quedamos solo 2 personas. Don José Ignacio Nangonó, que era nuestro jefe de bodega. Bueno, era mi jefe de bodega, era mi psicólogo personal, era el amigo, era todo. Era mayor que mi padre, don José, una maravilla de persona. Me acuerdo que cerramos la puerta los 2, pusimos el candado porque había que devolver al dueño el galpón. Me dijo, Miguelito, me decía Miguelito, me decía don José, fumémonos un cigarrillo. Y dijo, dale, don José. Nos arrimamos 2 piedras, nos fumamos un cigarrillo que se llamaba Piel Roja sin filtro. Y yo no sé cómo hacía don José. Y se sentó ahí en una piedra, yo saqué un Marlboro rojo y yo creo que nos quedamos sentados en esas piedras, hablando 3-4 horas. O sea, nos cogió la noche, ya no sé qué horas era, el lugar era un lugar complejo donde teníamos la bodega, y ahí nos quedamos hasta bien tarde hablando. Ya fui a mi casa, donde mis padres, papá estaba despierto, me dijo, mañana vemos qué hacemos, Y claro, esa mañana es la que no quieres. El que te llame el banco, el que te embargue el coche, el que te cierren las cuentas, el que dejes de tener tarjeta de crédito, que no sea sujeto a crédito. Se me hizo durísimo. Así comenzó mi vida realmente laboral. Con un fuerte golpe, ¿no? O sea, me atrevería a decir, soy un convencido de que este tipo de eventos son los que te generan ese callo para lo que ahora eres. ¿Con qué aprendizaje te quedarías? ¿Cuál, si tuvieras que decirme uno solo, sé que hay muchos, qué aprendizaje fue el que más valoras de este proceso tan bonito como empezaste? Lo que más valoro, primerito, las personas. Uno sabe en el camino laboral, cuando las cosas se tuercen, quién está contigo en todo momento, seas jefe o sea tu compañero de trabajo, y quiénes van a pasar totalmente de ti. Y la otra, en la parte de habilidades duras, que lo que aprendí en la universidad, soy financiero de profesión, estudié finanzas, realmente no las aprendes hasta que estás trabajando, no las aprendes. Ya cuando estás trabajando y te subes en el potro y empiezas ahí con el animal, ahí las entiendes. Y ahí te das los golpes que no te das en la universidad. La universidad debería ser mucho más vivencial y menos teórica. Más práctica. Mucho más. Mucho más. Qué potente eso que nos cuentas, porque, o sea, sobre todo porque tienes la parte de que tenías la experiencia ya de tu papá. O sea, tú has visto a tu papá cuando ha quebrado, me imagino, en su camino. Sí. Y has visto su calma. Y me invita a preguntarte qué aprendiste de él y qué otro mentor tuviste en ese camino, sobre todo al principio, que es cuando más intentas recopilar información. A ver, yo realmente, no es que no tengo muchísimas figuras, pero finalmente la figura principal para mí es mi padre. O sea, mi padre tenía esa capacidad de salir de los momentos más complejos en un país que no era el suyo.
migrar a Latinoamérica desde Europa por un proyecto que en principio tenía una vigencia corta de un par de años, se quedó 30. De esos tropezones de decir, bueno, quiebro con 5 hijos en un país que no es el tuyo. Uno dice, yo bajo mi racionalidad, soy un tipo muy racional en mis decisiones, yo hubiese cogido mis cosas, me regreso allá y vuelvo a comenzar, pero allá, que es la zona donde yo conozco. Claro. Seguir aventurando en un lugar donde no conozco, donde no tengo amigos, no tengo contactos, suena bien complejo, o sea, suena bien valiente. Claro. Y lo volvió a hacer. Y papá hasta que trabajó, porque finalmente eran 3 socios de la compañía, tenía una empresa muy grande, una empresa casi 500 empleados, y se vendió una multinacional mexicana muy grande, es la segunda más grande del mundo de alimentación. Toda su vida vivió convencido de que no importa qué pase en el mundo, siempre le puedes encontrar una solución a todo. Insisto, tengo a gente a mi alrededor, pero fantástica, desde mis jefes anteriores, claro, en diferentes momentos de mi vida. He tenido compañeros de trabajo, pero fuera de serie. He conocido personalidades muy importantes, presidentes ejecutivos, gerentes generales de grandes multinacionales. Mi figura sigue siendo, y creo que seguirá siendo, pues hasta el día que me vaya, mi padre. Qué bonito, qué bonito. Y de este quiebre financiero me interesa saber cómo sigue tu camino, porque hasta donde nos quedamos en la historia, te habías casado y justo ya estaba perfilándose el quiebre. Entonces estás en ese gancho en el cual tienes que sostener un hogar y estás en pleno quiebre financiero. A ver, la verdad es, claro, yo tenía previsto esa fecha porque yo iba a aportar al hogar. Recuerda que yo nunca le aporté nada porque claro, todo mi sueldo iba para allá. Dije, a partir de esa fecha sé que voy a tener un ingreso y puedo aportar. Mi esposa sí trabajaba, ya llevaba varios años trabajando, como en el área de decoración de una empresa en Ecuador. Y ella sí tiene una calma infinita. De hecho, quizás se llevaban tan bien con mi padre por esa sensación de, oye, relax, todo se arregla, paz, no pasa nada. Y yo decía, es imposible que me esté hablando de forma normal. O sea, nos conocemos hace 7 años y medio, salimos juntos, te conozco hace 10, pero esto me parece demasiado poderoso para tu tranquilidad. Pero también creo que sin ella no lo hubiese logrado. Eso me queda clarísimo. O sea, si no lo hubiese tenido a mi esposa en ese momento y luego a lo largo de toda mi carrera, hubiese sido imposible. O sea, claro, me hubiese desquiciado, no hubiese sabido por dónde tomar. Y ella era, yo voy a ir a trabajar, vete pensando qué hacer. Y me sentía poco útil. O sea, me sentía como, no sé hacer nada. O sea, me fue bien y era cuando tuve algo grande, lo eché a perder. El sentirse que no eres valioso por tu propia conciencia es súper poderoso. Y de forma tan negativa que uno dice, oye, ¿para dónde tomo? Y me acuerdo, hablaba con mis padres y me decían lo mismo, pero claro, uno dice, son mis padres, no te van a decir otra cosa, no te van a decir, oye, es que eres muy malo o eres muy bruto. Y ya, si te lo diría a tus padres, te haría mal tus padres. Claro. Entonces entras entre un conflicto entre, ¿realmente lo piensan o me lo dicen para sentirme bien? Solo porque te quieren. Claro. Es lo que puede pensar uno en ese momento, ¿no? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? Pero si me insultan, ya sería malo, mi padre, ¿no? Claro. Ya sí estaríamos bien complicados. Pero me sentía mal. Incluso yo soy consciente que desde el primer año de universidad, yo hice mi carrera de noche, estudié, yo pasé todo mi relacionamiento con mis amigos al segundo plano. O sea, mi vida lo tenía clarito. Yo estaba a las 6:30 en la oficina, abría primero la oficina. Hasta el día de hoy sigo haciendo lo mismo donde estoy. Yo entro primero a la oficina y me voy último. Es regla general. Mala costumbre, no digo que sea positiva, no hace falta que nadie me copie, pero es mi forma de ver la vida. Me iba temprano, aperturaba la oficina, terminaba en la oficina, me iba a la universidad, estudiaba y decía a mis amigos, oye, vamos tal día. Yo, no, yo necesito estudiar. Oye, pues salgamos el sábado. No, yo el sábado me voy a ir a ver los puntos de venta. Entonces, quedemos un domingo. No, yo el domingo en la tarde voy a estudiar y el domingo en la mañana voy a ver con mi novia.
siempre conseguía, si soy sincero, todos los días ver a mi novia. Durante esos 7 años y medio, realmente bien complicado que un día no la haya visto. O me buscaba a la salida de la universidad, o me iba de noche, estudiaba hasta las 10, iba a su casa, me quedaba hasta las 12, la 1 iba a mi casa otra vez. Me volví a poner a estudiar, dormía 2 horas y así aguanté una infinidad de años. Y cuando llegué a ese momento, mi sensación es, creo que tomé una mala decisión. O sea, eché todo a la basura. Ese momento que uno dice es el momento en que tú disfrutas de tu vida al máximo. Yo la dediqué a otra cosa porque creí que era lo correcto y me equivoqué. No conseguí ni el éxito ni mantuve a mis amigos. Y realmente eso es mentira. Claro. Los amigos siempre estuvieron. Y hasta el día de hoy mis amigos están ahí conmigo. Y luego, aunque suene absurdo, tenía una profunda vergüenza. O sea, decirles a mis amigos, oye, fracasé, se me hacía bien duro. O sea, es como, todo el mundo me decía, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo logras? Esa sensación de, oye, eres exitoso, te va muy bien. Y al final sí me aprendió a decir, oye, en algún momento de este proceso perdiste la humildad que tenías y que tus padres te lo enseñaron. Y claro, en algún momento decía, sí, en algún momento me lo creí o me creí algo que no era. Y el golpe sí me hizo entender de que eso no puede volver a pasar. Che, que es súper poderoso lo que cuentas porque es algo que estoy seguro que viven muchos emprendedores, porque a mí me ha pasado, por ejemplo, cuando tuve un quiebre financiero, es complicado comunicárselo primero a las personas que están en tu entorno inmediato, tu familia, comunicarle, mamá, enamorada, una vergüenza. Fracasé. Mira, me fue destrozado, mis tarjetas están mal, las deudas, los bancos me persiguen, mal. Ese momento en el que lo dices, obviamente te quitas una mochila al decirlo, pero es terrible igual. O sea, te sientes, no sé si, o sea, hay un pesito menos encima, pero igual viene lo otro, que es sostener esa relación sabiendo que ya has fracasado. Y a tus amigos, olvídate, hay gente que no reacciona de la misma manera, que el mundo se entere que Miguel, que X, Giordano, fracasó teniendo el posicionamiento de una persona exitosa, es el triple de golpe. Sí, o sea, es como que te caes de muy alto. Yo siempre pensaba, es como la película del Titanic, y literalmente yo soy el que me voy a morir en el mar, botado de esa tabla. O sea, yo estuve ahí arriba, abrazado, y estaba muy bonita la música, pero esa vaina se estrelló y yo fui el que me ahogué. Claramente ese es el proceso. Pero no, o sea, ya cuando vas viendo, y en ese momento, de hecho, mis amigos, bueno, yo tenía un amigo ya vivía en Australia, el otro vivía en España, otros 2 de mis grandes amigos ya vivían en Ecuador, pero me sentí, o sea, querido y apoyado, porque es como contarles, y dijeron, es como, ya fue, o sea, ya está. Dijo, o sea, todos sabemos lo que eres, o sea, nadie está aquí por lo que hacías, sino por cómo eres. Entonces, si no es aquí, va a ser mañana. Y me acuerdo, me decían unos amigos, o sea, ¿quién no te va a querer contratar? Y ahí comenzó mi segunda lucha. Nadie me quería contratar. El proceso de salir a buscar trabajo, comenzando el proceso inverso, es decir, ser primero emprendedor, claro, es complicado porque cuando uno llega, dejas tu hoja de vida y entonces le tienes que poner, ¿quién era tu jefe? Es que así no, pues yo era yo mismo mi jefe. Ya, pero ¿a quién le pedimos referencias? Claro, no te vas a llamar a ti mismo, de hacer referencias de ti mismo, ¿no? Suena bastante esquizofrénico la misma respuesta en la que uno debería dar. Entonces, claro, era una hoja de vida que de cara a un emprendedor para comenzar algo nuevo, digamos, si quieres buscar alguien que te ayude en un proyecto, es una buena hoja. Pero si quieres salir a buscar trabajo en la empresa privada de alguien, es pésima hoja de vida, pésima. Porque no tienes ninguna referencia, no has trabajado en nada grande, no has hecho nada importante. Hiciste estudios de precios, ya nadie hace estudios de precios. O sea, hacemos Excel. Acabo de decirle, era wow, ¿no? O sea, bueno, como si el Excel, yo como me gradué del colegio, el Excel era como la novedad. Ahora, ya en ese entonces todo el mundo usaba el Excel, no era tan complicado hacer una tabla y sacar los datos, claro, o la distribución normal. Y se me hizo durísimo. Y claro, yo me acuerdo tantas veces llamar a la casa, porque al final a mi papá era el que le contaba mis penas, ¿no? A mamá no le contaba
porque se angustaba más que yo. Su sensación de agobio, de, bueno, ya va a sacar. Y mi sensación llegó un momento, es que si le sigo contando, la voy a hundir a ella. Y en el camino nos hundimos los dos en el mismo barco que el Titanic. Y cuando le contaba a mi esposa, es como, sí va a salir, o sea, tú tranquilo. Yo decía, es demasiado relajada para un problema tan grueso como el que tengo. O sea, el banco nos tiene embargado todo lo que tengo y me dice que vamos a salir. Calma. Y mi papá tenía esa dosis de racionalidad en sus respuestas. Bueno, ¿a dónde has ido? Entonces, bueno, he ido, les empezó. A ver, ¿qué has hecho en tu vida? ¿Te has vendido esto? Digo, me decía, busca empresas relacionadas al rubro. O sea, si ya vendiste esos productos, tu experiencia te va a servir. Y bueno, así fue aplicando, hasta que llegué a una entrevista. Y en esa entrevista me llegó llegué, digamos, para hacer el proceso del headhunting. Entrevisté con el headhunter, todo fue bien, risas y gracias, estuvo bien interesante la entrevista. Me dijo, pasaste a la siguiente ronda, te vas a presentar con la gerencia de ventas de esta empresa. Es una empresa multinacional colombiana, es gigantesca, en Ecuador lleva pocos años, pero es un proyecto bien interesante, pero te tiene que contar, te contarán ellos ya como compañía. Entonces, bueno, me acerqué, fue a la entrevista, una entrevista supremamente interesante, una gerente de ventas, que de hecho terminó siendo mi jefe, y yo era el último de la entrevista y me dijo, quisiera que te entreviste directamente el gerente general, pero por desgracia está de viaje, entonces no te puede entrevistar él. Dije, bueno, o sea, no hay problema. No pasa nada. Entonces, bueno, salí de la entrevista, dije, estas cosas fueron bien, no sé a dónde llegué, pero fue bien la entrevista. Y al siguiente día me llama y me dice, oye, Miguel, vente acá, te vamos a hacer una propuesta de trabajo. Entonces, claro, yo fui, llegué a la propuesta de trabajo y decía, bueno, esto es lo que vas a ganar. Era mucho menos de lo que necesitaba para pagar el crédito mensual del embargo que tenía. O sea, pagaba la cuarta parte o sea, lo que recibía era la cuarta parte de lo que le debía al banco. Entonces dije, bueno, con algo hay que comenzar. Claro. Y tampoco puedo pedirle nada más. Claro. nada me ayuda. Y me dijo, mira, este es un proyecto, arrancas primero con un periodo de 1 año de prueba, porque es para entrar a manejar todo lo que son cadenas y supermercados en el país, esos supermercados en general y farmacias en el país. Inicialmente tenemos unos proyectos para supermercados y en el mediano plazo irán algo para farmacias. Dije, ya, dale, está bien, excelente. Puedes comenzar tal fecha, tal día. Yo sí, salí, o sea, llegué al parqueo todo juicioso, me subí al coche que me prestó mi madre. Eso, cierras la puerta, subes los vidrios y esa sensación de gritar de, o sea, tengo trabajo. Claro, lo logré. O sea, claro, no es una sensación menor, es decir, tengo trabajo en las circunstancias que tenía. Llevaba 7 meses buscando trabajo y no conseguía nada. 7 meses. Wow. Lo único que me llamaba era el banco. A cobrar. Sí. Entonces, bueno, ya fui a mi casa, hablé con Michelle, con mi esposa, los dos estábamos muy contentos. Y bueno, pues a los pocos días estuve en la oficina, ya me presenté. Y me dijo, bueno, Guillermo me presentó a todos, Guillermo era mi jefe. Fui y conocí a todas las áreas y en el proceso de inducción, que tomaba 7 días, era un proceso extenso, bien interesante. Me dijo, ve, el viernes llega el gerente general. Le digo, perfecto. Me dice, me interesa es que ya el viernes al menos conozcas al gerente general. Y ahí es es como estos trending de TikTok que te dice, y de pronto conoce el miedo. Ya, así me pasó a mí. Llegué, se cojo, entro, hola, buenas tardes, mucho gusto, sí. Pero sí me quedó viendo con cara de... Lo único que me dijo fue, tú estás muy chiquito para ser director de esta compañía. O sea, me quedé así como, ¿qué argumentación tienes para un golpe que no esperas? Entonces me quedé así como medio sorprendido y le dije, déjeme comenzar a trabajar y en el camino se verá resultados o no y finalmente ustedes tienen la decisión. Me dijo, está bien, sin embargo es una empresa grande y los directores usualmente no son tan chiquitos. Claro. Por la edad. De hecho, además yo aparentaba una edad muchísimo menor de la que tenía. Bueno, y comencé a trabajar
Y claro, ese mismo día que me hicieron esa reunión, le llamé a mi papá y le dije, yo voy a durar aquí 2 días. O sea, 2 días. El día que mañana me equivoque mandando el mail, mañana me ponen en la calle. O sea, yo no sé cuántas veces me habrá tenido que aguantar mi padre, pero deben ser infinitas. Infinitas, infinitas. Y ya nada, pues arrancó. Y me acuerdo que arrancamos el proyecto y la compañía vendía en ese departamento $200,000 al año. Y había que armar equipo y era muy chistoso porque tú veías los equipos de las otras áreas, el mayorista, los distribuidores, el de la unidad de negocio que teníamos, que era helados, que era muy grande. Y tú veías un equipo que era infinito, o sea, eso no se acababa nunca. Claro. O sea, parecía, no sé, cuando entran las procesiones, que ves que no acaban nunca las procesiones, así se veían, esos, un conglomerado de gente salvaje. Yo buscando mi equipo. Estaba llegando 2 chicas, que era lo único que había, ¿no? Entonces, bueno, se presentan las 2 chicas, súper alhajas las 2 chicas, buenísimas notas. Y yo, claro, decía, a ver, por obvias razones es la cantidad de supermercados que tiene el país y las cadenas que tenemos de supermercados, con 2 no le hacemos, pero ni aunque estuviésemos locos. Hace falta una regional en Guayaquil y otra regional en Quito, y luego hace falta una estructura y organizar las rutas para visitas de puntos de venta. Entonces hice el plan, organicé la información y fui donde mi jefe, le dije, oiga, o sea, está muy chévere el plan, pero para llegar a ese objetivo que usted tiene en mente, necesita un plan. Y ese plan no me cuadra con la estructura. Por eso es que primero pones la estrategia y luego pones la estructura. Entonces, bueno, revisó, me dijo, tiene sentido, pongámosle en valor cuáles son las toneladas que se van a colocar. Teníamos el valor, el volumen, teníamos la estrategia y definimos la estructura. Y así arrancó. Y me acuerdo que a las pocas semanas, me acuerdo que el director de una unidad de negocio, que era la más grande de la compañía, por alguna razón, o me la tenía tomada o algo incomodaba en su situación, me tocó a la puerta y por los presupuestos. Te explico cómo funcionaba esto. Nos sentábamos los directores de cada canal, las gerencias de mercadeo de cada una de las marcas, el gerente de ventas y los directores de ventas. Y cada uno va diciendo su número. Entonces, claro, tú decías los números, ¿no? Yo voy a vender 400 toneladas. Yo, 400. Yo voy a hacer 500 toneladas. Vos, Miguel, 2. Pero con mi mejor esfuerzo va a ser 2. 2. Y claro, yo cuando terminé esa reunión decía, las diferencias son tan abismales. Claro. Que es ridículo. Entiendo que es un proyecto nuevo. Y me acuerdo que saliendo de esa reunión a los 30 minutos pasa por mi puerta y me dice, ¿qué tal esas 2 toneladas? Y me sentí herido en el orgullo, pero en el orgullo. O sea, no es que me dolió el hecho de las formas o quién me lo dijo. Me hirió el orgullo de decir, haces de menos algo que todavía no sabes de lo que podemos llegar a ser capaces. Y arrancamos, y me acuerdo teníamos un proyecto, y el proyecto se llamaba Reto 523. La verdad que a los pocos meses de estar en la compañía, alcancé un relacionamiento súper bueno con el área de mercadeo, teníamos una relación muy, muy buena. Había 2 chicas brillantes en esa área, las 2 gerencias de higiene y belleza. El diseñador hasta ahora sigue siendo un tipo fantástico, me llevo genial. Y me acuerdo que le decía, oye, Cami, tienes chance de hacer un trabajo fuera de la oficina, pero no te puedo pagar. Y me decía, ¿qué quieres hacer? Entonces le expliqué el tema que tuve, Me dijo, Miguelito, yo te ayudo, pero en este nos subimos todos. Esto es personal. Y me acuerdo que él terminaba su jornada de trabajo, hizo todos los diseños de lo que se llamaba el Reto 523. Y era cómo convencía yo a mi equipo de trabajo de que podíamos vender 523 toneladas en un año. En el primer año de operaciones. Y mandé a hacer unas camisetas. Y dentro de hacer las camisetas, en particular porque los sábados les daba clases de matemáticas básicas, o sea, suma, resta, multiplica, divide, porque cuando yo les decía, necesito tal porcentaje de percha, me di cuenta de que las chicas no sabían cómo sacar ese cálculo, pero no me lo decían. Entonces no les podía decir, oye, yo sé que no sabes. Necesitaba hacerlo de una forma totalmente diferente para que la persona no se sintiese mal en el proceso. Y voy a explicarles cómo se hacen los planogramas, así de forma sencillita. Entonces dividía por cuadritos, le hacía las figuras y les explicaba de forma muy sencilla cómo calcular los porcentajes de percha. Contraté servicios de maquillaje.
de pintura. Así como me hice con los depilatorios, me tocó pintarme las uñas. No sé cuántas veces me había pintado las uñas en mi casa. Mi mujer me había llegado pintado las uñas un montón de veces. Porque era la imagen de la compañía lo que importante. Y lanzamos una línea de higiene en la compañía y dije, esto es lo que me hace clic a mí. Conozco el medio. O sea, yo he manejado ya estas marcas, sé quién las compra, sé cómo introducirlas al mercado y nadie más lo ha logrado. En cuestión de 3 meses teníamos el producto codificado en todas las cadenas del país. Wow. Y al final de ese año vendimos 730 toneladas. Bastante. Y al tercer año vendimos $6 millones. Era el canal que más crecía en la organización, el canal con el mejor clima laboral. Gané los 2 premios en la compañía en casi 4 años, el mejor formador de gente, y un programa que se llamaba El Guerrero de la compañía, también lo gané. Y pasé a ser talento clave para la organización. O sea, pasé de un contrato de prueba de 1 año a ser una figura importante dentro del área. Y mi relación profesional con mi jefe era maravillosa. Claro. Era un tipo que cuando las cosas se pusieron bien complicadas en ese primer momento, mi jefe fue el primero que saltó. O sea, quien se llevó los golpes de la duda no fui yo finalmente, fue mi jefe. Mi jefe fue el que se puso ahí y le dijo, yo lo contraté, es mi error, si es que está mal. Pero yo doy la cara por él. Si no llega a ser por él, yo no hubiese seguido en esa compañía. No me hubiesen dado el chance de continuar. Confió el potencial de crecimiento que tenía. Y le estoy enormemente agradecido. Se llama Guillermo Restrepo. Pero enormemente agradecido. Enormemente agradecido. Qué importante. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque lo comentaba en algún podcast con mi mentor. Lo que hablamos en LinkedIn cuando publiqué, ¿te acuerdas que yo inicié en el negocio de autos sin saber manejar? Que te vendí un carro, además. De hecho. Sin saber manejar, sin tener brevete. Y era un toque similar la situación, ¿verdad? Porque más que confiaron en tu performance actual, confiaron en lo que podías llegar a hacer o a aprender. Uh-huh. Entonces, qué bonito esos líderes, y asumo que esa influencia te ha invitado a ti liderar desde esa posición con tus equipos. O sea, te preguntaría cómo los eliges a las personas de tus equipos con toda esta influencia. Es que hay un montón de circunstancias. No es lo mismo elegir a una persona cuando una compañía está en la cima y eres una enorme multinacional, a cuando una compañía está en crisis y eres pequeño. Claro. Comenzando por lo más sencillo, la chequera. Uh-huh. O sea, si tú eres un gigante de una multinacional y dices, necesito este tema, y sabes que es urgente hacer un cambio drástico en una línea de negocio específica, la chequera es indistinta. Tú sabes que lo vas a poder contratar. En qué te enfocas es habilidades blandas de la persona. O sea, que me empate en el perfil que necesito sin dañar mi cultura organizacional. Uh-huh. Ahí lo podemos hacer un poco más de énfasis. Pero no es importante el salario. No relevante. Cuando estás en una... Claro, hay cash. Y además sabes que ese ingreso de la persona no va a afectar el nivel salarial de todo un equipo de trabajo, porque todos están más o menos al mismo nivel. Entonces no generas un desbalance organizacional. Uh-huh. Entonces es muy diferente. Cuando tienes una compañía que está en un periodo de crisis y es medianamente pequeña, primero suena hasta imprudente. Primero es, ¿por qué le vas a convencer a una persona que está en ese súper top del mundo bajarse, no sé, 4 o 5 niveles a una empresa mucho más chiquita por lo que puede conseguir en 8 o 10 años? Sí, acciones. Complicado que una compañía te termine dando tantas acciones que te compense el riesgo. Y la otra es que el nivel de vida llega a ser tan bueno que al final, ¿para qué corres el riesgo? Esas personas, cuando tú te lo jalas, no te jalas la persona. Te jalas la persona y la familia. Claro. Entonces, cuando tú te equivocas, no solo afectas al individuo. Dices, no, la compañía. Sí, la compañía se afecta, sin duda. Todas las compañías de alguna forma sobrevivimos, pero esa familia a lo mejor no sobrevive, ¿no? Lo sacas en una edad inadecuada, sí. Afectas la familia y a él sí le terminas dañando el futuro. Una responsabilidad fuerte. O sea, tú sabes lo que es cargar con el peso de un error en la contratación si esa persona no logra reengancharse después. Lo de la compañía lo sacas adelante de alguna forma, pero el daño que le hiciste a una persona puede ser por tu error, puede ser que ese mismo se haya equivocado, claro. Pero es impagable, es injustificable. O sea, no es un proceso descartable en donde yo contrato a alguien y si no funciona se va.
De que puedes manejarlos, sí, pero no debe ser así. Claro. No debe ser así. Entonces depende mucho la situación. Digamos, pero en los grandes promedios, suponiendo, yo siempre parto de un particular, y es, las habilidades duras no las valido. ¿Por qué? Porque si ya llegó una entrevista conmigo, el área de talento humano debe haber validado la carrera universitaria, que conoce el tema. Entonces, ¿para qué le voy a preguntar algo que ya sé que de cajón sabe? No genera valor, a no ser que sea para generar una apertura, una conversación de apertura, entender su negocio. Lo que más me interesa saber es que si esa persona encaja en la cultura de la compañía. Me dice, bueno, Steve Jobs era un genio. Sí, pero Steve Jobs no hubiese empatado en la cultura de la compañía que tengo hoy. No empata. Pero hubiese sido un crack en la que trabajaba antes. Hay gente que es talentosísima y su carácter es un desastre. Uno dice, sí, pero en esas compañías empata. En esas. Pero hay otras compañías que no es lo importante solamente el éxito, sino el cómo logras. Hay gente que consigue resultados siendo la estrella del equipo y está bien, no tengo ningún problema contra eso, puede ser Messi. O hay gente que consigue resultados excepcionales siendo Toni Kroos. Más silencioso. El que mueve el equipo, el que no hace ruido, el que mueve la pelota. No está bien el uno o el otro, simplemente es cómo funciona en el grupo. A mí me interesa mucho contratar personas que cuando se incorporan a la organización estén en sintonía con la cultura. Y a veces pasa que cuando los contrato yo sé perfectamente que no me llenan completamente el cargo. Pero sé que si trabajo en ellos van a exceder los resultados que podrían dar. ¿Qué conlleva eso? Un sacrificio mío, no de él. Yo sé perfectamente personas a las que le voy a dedicar una cantidad de horas excepcional para llevarlo al nivel que quiero. Pero si no estoy dispuesto yo como jefe a hacerlo, no lo contrato. Desde ti parte. Sin duda. El 90% del éxito de una persona cuando lo contratas, uno dice, sí, es que depende del colaborador. Si contratas con sentido común, tú como jefe debes asegurarte de que esa persona se adapte a la cultura de la compañía, a los procesos organizacionales, a lo que busca la compañía en el largo plazo y que su familia esté contenta. No puedes separar familia y negocio. Uno dice, bueno, ¿por qué te interesas tanto por la gente de la compañía? A mí me interesa también que mi compañía se preocupe por cómo está mi familia. Yo sé quién de la familia sale con, si está bien en casa o no está bien en casa, si tiene algún problema familiar, si alguno tiene un problema médico, si alguno está estudiando y sé que no puede hacerlo. A veces me busco alguna alternativa un poco tonta para decir, pasa un dinero para allá, no lo digas cómo llegó, para invéntate un bono, haz una cosa, porque sé que lo va a necesitar y no quiero dárselo de forma directa. Y aprendo un montón de cosas alrededor de las personas, porque sé que en el fondo necesito que esa gente esté bien en casa. Si no está bien en casa, no está bien en la empresa. No hay forma. Alguien que tiene un problema, un padre con cáncer, un divorcio complejo, una mala relación con sus hijos, cuando llegan a la oficina, si no logras darle una cierta paz mental y una comodidad laboral para que esa persona se sienta libre ciertas horas del día, no ganas nada como jefe. No solo ganar dinero. Es hacer que el mundo en el que está durante las 8 horas que estés en la oficina, o 10 o 12 las que tengas que estar, sea el mejor momento posible. Si no logramos hacer que ese mejor momento posible pase, intentarlo. Qué inspirador. Claro, me suena bastante, o sea, me suena bastante con el concepto de seguridad psicológica, con el concepto de sobre todo de que la persona se encuentre bien y sobre todo que encuentre en la empresa una carretera para desarrollarse, ¿no? O sea, me gusta esa manera de liderar. He escuchado bastantes personas. Ha pasado una persona por acá, Hernán Novelo, que es director comercial de Arca Continental Lindley, que me gustan mucho los conceptos que utiliza porque es parecido a lo que tú hiciste de Reto 523, porque él tiene, que le llama la fuerza guerrera, que me dejó un regalito ahí, por ejemplo, que le da a sus vendedores, y él habla mucho de liderazgo desde la no decepción. O sea, él entrega tantas herramientas, tanto coach, tanto entrenamiento a su personal y no trabaja desde el miedo, sino desde el entregar
para que el personal, cuando vea la situación, obviamente va a entregar el 100% de él, porque está viendo que la otra parte se preocupa por cómo está en casa, cómo está su familia, y eso realmente activa la reciprocidad del empleado y la empresa. Es alucinante los beneficios. Si se pudieran medir, ¿no? Cuantificar con los actos de cada líder. Bonito lo que nos cuentas, la verdad. No siempre funciona, por si acaso. Sí, me imagino. Me imagino. Pero igual activas una cultura muy de compartir, muy jugosa, creo yo. Y cuéntanos, cuando das tu paso, porque entiendo que de esa empresa saltas a Plasticaucho, ¿no? Cuéntanos un poquito de ese salto de cara a la parte final de tu carrera, bueno, ¿dónde estás, no? Yo debo tener, son un par de récords mundiales en entrevista. Yo debo tener, si no es la entrevista más larga de la historia, cerca. Mi entrevista duró 6 meses. 6 meses. Les pongo en contexto. Yo empecé una maestría y mi jefe se sentaba en el pupitre al lado mío. Entonces era mi vecino. Yeah. Y éramos 3 personas. Anabel, que es una jefa de un headhunter muy grande en Ecuador, y mi jefe, ¿no? Y bueno, comenzó la maestría, todo muy bien, y cuando había ciertos temas comerciales o de negociación o de análisis específicos de caso, a mí me gustaba participar. No es que me guste pelear, pero sí me gusta argumentar. O sea, y no me quedo callado. Honesto, y siempre intento ser supremamente educado, pero si algo no me convence, no me convence. Y ya está. Ya se acabó. O sea, eso no significa que no te voy a escuchar y estoy dispuesto a entender tu punto. Pero si no me convence tu idea, por lo menos escucha mi punto y veamos a qué lugar llegamos. Y pasados, no sé, 4 o 5 semanas, la persona que es hoy mi jefe me empezó a hacer un montón de preguntas. Entonces me preguntaba, oye, ¿y tú qué harías en este caso? Yo haría tal cosa. Por la siguiente semana, ¿no? ¿Y tú qué harías en este caso? ¿Y en estos casos qué haría? Entonces me daba casos reales de la organización, de lo que estaba viviendo en la compañía. Una compañía que de por sí ya era supremamente exitosa. Es una compañía, bueno, tiene casi 100 años. La compañía está en la 3ª, pasando casi a la 4ª generación. O estaremos prontos a pasar a una 4ª generación. Pero me hacía preguntas de forma continua. Y me acuerdo cuando llevamos ya 6 meses de maestría, me llaman de un headhunter. Y me dice, ¿sabe qué? ¿Le interesaría participar en un proceso? Y les digo, sinceramente no. No me interesa participar. ¿Y por qué le digo que no? Había conseguido en esos 3 años en la compañía, primero que mi ingreso suba sustancialmente, pero sobre todo estaba disfrutando el proceso. O sea, mi relación con mi jefe era fantástica, los resultados eran fantásticos, habíamos logrado cosas que parecían realmente increíbles y tenía una sensación de euforia, realmente salvaje. O sea, dije, llegué aquí y seguramente me voy a jubilar aquí. O sea, eso estaba en mi mente claramente marcado. Bueno, pues le dije eso al headhunter. Entonces cuando llegué a la casa, llegué a trabajar, mi esposa llegó más tarde, llegaba tarde a trabajar, Michelle, y como se sienta al lado, vamos a ver la tele, y digo, ¿sabes que me llamaron de un headhunter? Así de forma muy inocente. Y le digo, y me dice, no, llegué que no me interesaba porque, entonces me queda así viendo, ¿por qué dijiste que no te interesaba? Digo, porque no me interesa, o sea, tengo una posición buena en la compañía y me gusta lo que estoy haciendo. Y me dice, ¿te parece educado decirle a alguien por teléfono que no te interesa? Uno se presenta a una reunión y le dice de cara, vea, esto no es que no me interesa, me parece importante, pero considero que mis proyecciones en la compañía están... Pero se hace de frente. Uno no le dice por teléfono eso a alguien. Entonces me sentí regañado al máximo. Pero ya no dije nada. Dije, bueno, ya si me llaman de nuevo, pues ya les digo. Entonces, pero así me quedé pensando. O sea, si me hubiese regañado a mi mamá, no me hubiese regañado tanto. Además, Michelle nunca alza la voz. Entonces, siempre es como continua. Pero me sentí regañado. Y a los pocos días me llaman, ¿sabe qué? Le llamo, sí, le digo, sí, ¿cómo está? Verá, listo, sí voy a ir. Y me dice, perfecto. Entonces, bueno, ya fui a la entrevista, iba a ir a la entrevista y le digo a Michelle, oye, mira,
voy a hacer lo que tú me has dicho. Voy a ser educado, me voy a presentar, les voy a escuchar, les voy a decir las razones por las que esto no me interesa. Me dijo, ya está bien, hazlo como debes hacerlo, pero así se hicieron las cosas. No, está bien. Entonces, como yo voy a hacer eso, espérame tú en el coche. O sea, te dejo aquí parqueada, entro, yo soy el primero en el turno, que es lo que me han dicho, y cuando salga ya, pues nos regresamos a casa. Ya, bueno, dale. Lo escogí, entré, y estábamos, 4 personas conmigo, son 3 personas que iban antes. Entonces me dice, bueno, tal persona entra. Digo, era el primero, pero se me hacía poco educado decirle, oye, yo era primero. Además es una entrevista que tampoco pensaba que iba a ganar, entonces no tiene ningún sentido. Y entonces, bueno, entró el primero, entró el segundo. Dije, no, ya, le de probabilidad, ya 50-50, no que se hayan equivocado, dieron la vuelta a la hoja. Entró el tercero. Hijo, y ya le digo a mi esposa, bueno, cojo y le llamo. Le digo, oye, estoy en la entrevista. Y yo era el cuarto. Y me dijo, ve, gordo, no te preocupes, ¿ya cuánto vas a demorar? Yo creo que se demora 20 minutos más, que es la persona que ingresó antes. Y yo me demoraré 20, 25 más. ¿Quieres irte a casa? Me dice, ya, después de las 2 horas que me tienes sentado en el coche, ya te espero. Ya, bueno. Entonces, bueno, salió esta persona. Bueno, sale, y de pronto sale quien soy mi jefe, que de hecho es mi compañero de pupitre. Entonces le quedo viendo y le digo, ¿y tú qué? ¿También estás participando en el proceso? Y me dicen, no, pues yo te voy a hacer la entrevista. Y yo, ¿qué entrevista me vas a hacer si eres mi compañero de pupitre? Es para nuestra empresa. Esta empresa es una multilatina muy grande. Es un grupo empresarial muy, muy grande en el Ecuador. Dentro de unas empresas que tienes Plástica 8, que es la de calzado. Y me dijo, no, quiero que participes. La razón por la que te llamamos es porque yo solicité que participes en el proceso. Entonces, bueno, ya cogí, me senté. Y lo primero que pregunté es, ¿qué me vas a preguntar si sabes absolutamente todo en mi vida? Y el todo es todo. O sea, sabía cuánto ganaba, sabía, o sea, qué hacía, cómo hacía. O sea, si igual tengo que negociar algo, ya no tengo nada que negociar. Porque ya, están las cartas tiradas. Claro, o sea, él tiene todas las de ganar. Es como jugar yo con las cartas al revés y él sin que me las enseñe. O sea, no hay forma. Entonces dije, bueno, escuchamos, no juzgamos. Aprovechando el tren. Entonces, bueno, me empezó a explicar. Empezó a comentar varias cosas y yo, suena interesante. Y empezó, siguió. Estaba la gerenta de recursos humanos de la filial que tenemos en Colombia. Y después de 1 hora me di cuenta que estaba enganchado en esa conversación y caí en cuenta que mi esposa estaba afuera. Entonces, claro, digo, ya juntas, el hámster deja de dar la vuelta, ¿no? Sí. Oye, tengo que pedirte una pausa, pero mi esposa está en el coche. Entonces me queda viendo, ¿qué hace tu esposa en el coche? Digo, es muy largo de explicar, luego te lo cuento en otro momento, pero necesito llamarle. Y me dice, claro, sale y llama. Entonces digo, verás, esto se alargó, anda mejor tú a casa. Entonces se fue a casa, siempre tranquila, como siempre ha sido Michelle. Y claro, yo me quedé todavía 1 hora más. Entonces ya me quedé. Y eso que te dice, algo me movió, pero seguía con esa duda de, ¿por qué me quedé tanto tiempo? ¿Qué me hizo pensar? Qué potente era el mensaje para querer cambiar algo que pensé que era para toda la vida y ahora estoy dudando. Entonces me quedé pensando ahí y me dijo, bueno, está bien, si vemos que nos interesa, te llamamos, Entonces dije, ya fui a un taxi, llegué a mi casa y me preguntan, oye, ¿qué pasó? Digo, oye, fue súper larga, no sé qué. Así arrancamos a hablar y suena mi celular. Y me dice, digo, es Javier. Entonces le digo, me están llamando. Pues contéstale. Ya le contesto. Me dice, Miguel, ¿tienes chance de venir en este momento al Hotel Sheraton? Yo así que me queda viendo mi mujer. Sí, claro. Yo digo, sí. Entonces dice, ¿quiere que vaya al Sheraton? Y me dijo, pues tú vas allá. Y si no quieres, le dices que no. Pero vas allá y se da la cara. Bueno, ya no me voy a ganar otra regañada. Cogí mi coche, me fui para allá. Llegué, tuvimos una conversación corta, hablábamos, Y me dijo, verás, yo voy a ser solo 2 personas en el mundo les va a pasar esto en la vida. La una es Messi y la otra eres tú. Y es firmar un contrato en una servilleta.
Entonces me quedo así como, cogí una servilleta, la del restaurante. Claro. Y me dijo, mira, este es tu sueldo, estos son tus beneficios, estos son tus ingresos, y adicional. Yo sé que en los 4 años no has tomado vacaciones. En efecto, yo no había tomado vacaciones desde que entré a trabajar en esa compañía porque mi interés era otro. O sea, no quería gozar mis vacaciones. Quería sacar todos los proyectos que tuviese adelante. Y te vas a reincorporar 15 días que tienes que entregar tu trabajo y 15 días después. No me vas a volver, en un mes te vas a incorporar. Tómatelo con calma. Coqui me da la servilleta. Entonces me quedé. O sea, firmo, no firmo. O sea, toda su argumentación decía, firma. Y eso de que uno dice, no sé si fue una decisión racional o emocional. No soy un tipo emocional en la toma de decisiones. Y firmé. Y es así como, ya habré metido la pata. Pero ya firmé. Me dijo, está bien. Nos hablamos la siguiente semana, nos vemos en la maestría. Y en un mes te incorporas a la compañía. Yo subí al carro, apagué la radio. Iba pensando, no qué le iba a decir a mi esposa. Estaba pensando qué le iba a decir a mi jefe. Claro. Pero que yo con mi jefe, digamos, me había dicho en algunas ocasiones de lo más normal es que termines en la posición que estoy yo. Él estaba próximo a retirarse. Y la figura natural era pasar a ese cargo o moverme a otra de las filiales del grupo en una posición similar. Y me tenía molida la cabeza. O sea, ¿cómo le voy a decir a alguien que me voy, que ha hecho todo porque yo triunfe? Wow, qué fuerte, ¿no? Y nada, ya llegué a la casa, hablé con Michelle, me dije esta situación y me dijo, mira, háblalo, tu relación con él es súper buena. Y en efecto fue así. Llegué a la oficina antes de comenzar a trabajar, yo siempre llegaba antes, escribí la carta de renuncia, la imprimí, teníamos que imprimir una impresora, más estaba en la central de la oficina, o sea, tenías que recorrer toda la oficina por si acaso alguien cogía tu carta de renuncia para recogerla, firmarla, y la metía en el cajón, y claro, ya vas armando el valor. Entonces, ya salí de mi oficina, fue la de Guillermo, y cuando iba a llegar, no me atreví. Wow. Y seguí recto. Y me fui a la oficina de mercadeo. Pasé ahí, tonté con los de mercadeo. Ya han dicho, no sé para qué vino, pero ya se regresó. Ya luego regresé y dije, ahora sí voy a ir. Entonces voy, paso a la oficina de mi jefe y no me atreví a entrar. Y regresé a mi oficina hasta que a la tercera entré. Y a la tercera vez que entré, toqué la puerta, le dije, Guillermo, tiene un ratito para hablar. Y esa capacidad que él había conseguido de leerme el cómo era, me vio y me dijo, ¿para dónde se va, Miguel? Y me dijo, tome asiento. Y me senté, tenía una sala de reuniones chiquita, Guillermo, y fue muy interesante porque lo que primero que me preguntó Guillermo es, dime si la compañía a la que te estás cambiando es una mejor compañía que esta. Si la respuesta es sí, tu decisión está bien tomada. Pero si la respuesta es meramente económica o por un cargo en específico, no lo hagas. Entonces le expliqué, mira, es esta compañía, es esta situación, estas son las condiciones. Que él decía, las condiciones tarde o temprano se van a igualar. Pero me dijo, yo conozco bien al grupo y tu posibilidad en el mediano plazo es más rápida en esa compañía que en esta. Y me dijo, aprovecha. Yo voy a estar poco tiempo más, así que tampoco nos vamos a ver mucho más tiempo. En efecto, Guillermo poco tiempo después ya regresó a Colombia y yo me despedí. Se me hizo durísimo la despedida. O sea, debe ser lo más cercano a un divorcio. Yo no tengo esa desgracia de haberlo vivido. Yo tengo la suerte de vivir ya 26 años con mi mujer. Pero se me hizo dolorosísimo. Y me acuerdo que el último día que estuve, puse una hoja de papel bond, dibujé el perfil de mi mano y escribí a mano, yo trabajé aquí, y firmé y la pegué en el vidrio que estaba en la puerta de entrada de mi oficina. Y luego me enteré varios años después de que esa hoja se quedó 6 meses en la oficina pegada. No la quitaron. Y me dio mucha alegría el simple hecho de no quitar una hoja. Claro, porque reconocían el trabajo.
Qué bonito, qué fuerte. Y así llegué a Plástica 8, con la entrevista más larga de la historia. Claro, 6 meses. que 6 meses en la entrevista, ¿no? O sea, y ahora, bueno, lo de Plástica 8 es una historia. Vamos a pasar unas preguntitas, que es justo la parte final del programa, que es un ping-pong, que la verdad que muy buena historia esa, la de Messi, porque ¿quién firma en una servilleta? Qué loco. Voy a hacerte unas preguntitas que son a manera de ping-pong. Dale. Sí, ping-pong con Miguel Viniegra. ¿Tu mayor fuente de inspiración? Papá. Un libro que debería leer todo el mundo. Es un libro difícil, aunque está hecho para niños, que se llama Momo. Y tienes muchas formas de leerlo, es una novela. Si lo lee un niño tiene un significado y si lo lee un adulto, sobre todo los ladrones del tiempo, lo que significan en la vida. Wow, lo vamos a leer. Es de niños, pero Sí. lo lees por adultos. El mejor consejo que has recibido. Eres más valioso de lo que crees. ¿Dónde desconectas del trabajo? Con mi esposa. Si pudieras hacer un cambio inmediato en todas las organizaciones, ¿qué harías? Qué buena pregunta. Si pudiese hacer un cambio, pero hacer algo que sea, aunque sea fantasía. Inmediato. Tienes todo el poder del mundo para con un clic cambiar algo en cualquier organización o en varias organizaciones. Que disfruten tanto el trabajo como lo que disfrutan su vida en familia. Si no te dedicarías a lo que haces hoy en día, ¿qué serías? Sería un peor padre. Qué potente. Es la primera persona que me ha respondido algo así. Qué potente. Si Miguel Viniegra se muere mañana, ¿de qué se perdería el mundo? Yo perdería a mi mujer. No sé qué me pierdan a mí. Muchas gracias, Miguel. La verdad que todo me has complicado porque ahora no sé qué título ponerle al video, si la servilleta de Messi o... Pero hemos aprendido bastante, sobre todo ese liderazgo tan auténtico, ese liderazgo genuino que acompaña a tu gente, que estoy seguro que eres un excelente formador y hemos aprendido de ti y el equipo ha aprendido bastante con tu presencia. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Jordano. Que te vaya muy bien. Si te ha gustado este contenido, no te olvides de suscribirte al canal y darle clic a la campanita. Nos vemos en el siguiente episodio.